Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las listas de las selecciones sudamericanas. Mañana jueves estará dando comienzo el inicio de las eliminatorias por parte de la Conmebol rumbo al Mundial que se estará jugando dentro de 3 años en Canadá, Estados Unidos y México. Y nosotros lo que vamos a hacer en este video es repasar las 10 listas de las selecciones sudamericanas. Vamos obviamente también a estar repasando los partidos, son los que ven en pantalla. No hay mucha incógnita en relación a eso, pero lo que vamos a decir en este momento son las listas definitivas, porque las elecciones empiezan en general un nuevo proceso. No solamente se disputarán las 2 primeras jornadas ahora en septiembre, sino que habrá 2 en octubre y 2 en noviembre, para que ya al término de este 2023 tengamos un tercio de las eliminatorias sudamericanas completadas. Repasando los 10 partidos que se van a estar jugando en estas 2 primeras fechas. Por la primera jornada, mañana jueves 7 de septiembre, Paraguay recibirá a Perú, Colombia será local de Venezuela, Argentina recibirá a Ecuador y el viernes 8 de septiembre Uruguay jugará de local ante Chile y Brasil ante Bolivia. Por parte de la jornada número 2, los 5 encuentros se llevarán a cabo el martes 12 de septiembre, es decir, la próxima semana. Bolivia local de Argentina, Ecuador frente a Uruguay, Venezuela contra Paraguay, Chile frente a Colombia y Perú estará recibiendo a Brasil. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con los partidos que se van a estar jugando el día jueves, es decir, mañana, y vamos a ir por orden, es decir, primero vamos a hablar del partido que van a estar jugando en Ciudad del Este, en Paraguay, el seleccionado Guaraní contra el combinado peruano. Los dos equipos no pudieron ir al Mundial de Qatar por el logo de Paraguay, hizo una pésima eliminatoria, mientras que Perú logró alcanzar el repechaje, pero lamentablemente perdió aquel duelo definitivo contra Australia, que fue quien terminó participando de la Copa del Mundo. Vamos ahora a repasar los nombres de las 2 listas que son las que ven en pantalla. Por el lado de Paraguay, dirigido por el argentino Guillermo Barros Esqueloto, voy a decirlos en el orden que aparecen en pantalla. Carlos Miguel Coronel del New York Red Bulls, Santiago Rojas y Robert Rojas, ambos del Club Atlético Tigre, equipo argentino, Fabián Balbuena del Dinamo Moscú de Rusia, Gustavo Gómez del Palmeiras de Brasil, Omar Alderete del Getafe de España, Junior Alonso del Krasnodar de Rusia, Blas Riveros de Talleres de Argentina, Matías Villasanti de Gremio de Porto Alegre de Brasil, Richard Sánchez del América de México, Brian Ojeda del Real Salt Lake de los Estados Unidos, Andrés Cubas del Vancouver Whitecaps de Canadá pero que juega la MLS, Diego Gómez del Inter de Miami de los Estados Unidos, Jesús Medina del Spartak de Moscú de Rusia, Miguel Almerón del Newcastle de Inglaterra, que esa es la máxima figura, Alejandro Romero Gamarra del Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos, Matías Rojas del Corinthians de Brasil, Gabriel Ábalos de Argentino Juniors de Argentina, Carlos González del Tijuana de México, Robert Morales del Toluca de México, Ramón Sosa de Talleres de Argentina, y los últimos 6 son los que están jugando en las ligas locales. Richard Ortiz, Juan Espínola y Mateo Gamarra, 3 jugadores de Olimpia, e Iván Piris, Álvaro Campuzano y Matías Espinosa, 3 jugadores de Libertad de Paraguay. Por el lado de la selección peruana, hay una lista ya totalmente definida para enfrentar a Paraguay y después jugar de local nada más y nada menos que con la selección brasileña. Los arqueros de Perú en estas primeras 2 jornadas eran Pedro Gallese del Orlando City, Carlos Cáceda del Melgar de Perú y Renato Solís del Sporting Cristal de Perú. Los defensas, Luis Advíncula de Boca Juniors de Argentina, Aldo Corso de Universitario de Perú, Miguel Trauco del San José Earthquakes de los Estados Unidos, Marcos López del Feyenoord de los Países Bajos, Anderson Santamaría del Atlas de México, Miguel Araujo del Portland Timbers de los Estados Unidos, Alexander Callens del Girona de España y Luis Aram del Atlanta United de los Estados Unidos. Vamos con los mediocampistas: Renato Tapia del Celta de Vigo de España, Wilder Cartagena del Orlando City de los Estados Unidos, Yoshimar Yotun del Sporting Cristal de Perú, Pedro Aquino del Santos Laguna de México, Sergio Peña del Malmo de Noruega, Christopher González del Al-Adalá de Arabia Saudita,
Piero Quispe de Universitario de Perú y Jesús Castillo del Gil Vicente de Perú. Y por último vamos con los delanteros. Tenemos a André Carrillo del Al-Qadiyah de Qatar, Yamir Garrigo del Melgar de Perú, Justín Alarcón del Sporting Cristal de Perú, Paolo Guerrero, el más reconocido de todos de la Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, Raúl Ruiz Díaz del Seattle Sounders de los Estados Unidos, Alex Varela de Universitario de Perú, Andy Polo también de Universitario de Perú y Joao Grimaldo del Sporting Cristal de Perú. Vamos ahora con el siguiente partido, que es el duelo entre Colombia y Venezuela. El director técnico Néstor Lorenzo convocó a los siguientes jugadores para esta doble fecha de eliminatorias por el lado de la selección cafetera: Álvaro Montero del Millonarios de Colombia, Camilo Vargas del Atlas de México, Carlos Cuesta del Genk de Bélgica, Daniel Muñoz también del Genk de Bélgica, Davinson Sánchez del Tottenham de Inglaterra, David Machado del Lens de Francia, Davis Vázquez del Sheffield Wednesday de Inglaterra, James Rodríguez del Sao Paulo de Brasil, Jefferson Lerma del Crystal Palace de Inglaterra, John Arias del Fluminense de Brasil, John Córdoba del Krasnodar de Rusia, John Jayder Durán del Aston Villa de Inglaterra, John Locumí del Bolonia de Italia, Johan Mojica del Osasuna de España, Jorge Carrascal del Dinamo Moscú de Rusia, Juan Fernando Quintero del Racing Club de Argentina, Juan Guillermo Cuadrado del Inter de Italia, Luis Díaz del Liverpool de Inglaterra, Luis Sinisterra del Leeds United de Inglaterra, Mateo Casierra del Zenit de San Petersburgo de Rusia, Mateus Uribe del Al-Assad de Qatar, Rafael Santos Borré del Eintracht de Frankfurt de Alemania, Richard Ríos del Palmeiras de Brasil, Santiago Arias del Cincinnati de los Estados Unidos, Wilmar Barrios del Zenit de San Petersburgo de Rusia y Jerry Mina de la Fiorentina de Italia. El primer rival de la selección colombiana será nada más y nada menos que la selección venezolana, que para muchos es la peor de todas del fútbol sudamericano y por eso mismo tendrá que aprovechar. Recordemos que ahora no clasifican 4 directos y el quinto va al repechaje, sino que clasifican 6 directos al próximo mundial, mientras que el séptimo jugará la repesca. Por lo que por el lado de la selección de Venezuela deberá aprovechar sí o sí esta gran posibilidad. Repasamos los nombres de los convocados por parte de la selección venezolana. Los 3 arqueros van a ser Joel Graterol del Panetolikos de Grecia. Tenemos también a un arquero del fútbol local, a Alain Baroja del Caracas, a Rafael Romo de Universidad Católica de Ecuador. Defensores: Alexander González del Caracas, Christian McCown del New England Revolution de los Estados Unidos, John Cancelor del Necaxa de México, Jordan Osorio del Parma de Italia, John Aramburu del Real Sociedad de España, Luis Mago de Banfield de Argentina, Miguel Navarro del Chicago Fire de los Estados Unidos, Mikel Villanueva del Victoria Guimarães de Portugal, Roberto Rosales del Sport Recife de Brasil y Wilker Ángel del Aucas de Ecuador. Mediocampistas: Tomás Rincón del Santos de Brasil, Junior Moreno del Cincinnati de los Estados Unidos, Jesús Bueno del Philadelphia Union de los Estados Unidos, Yángel Herrera del Girona de España, Cristian Cáceres Jr. del Toulouse de Francia, José Martínez del Philadelphia Union de los Estados Unidos, Edward Velo del Mazatlán de México, Jefferson Savarino del Real Salt Lake de los Estados Unidos, Rómulo Otero del Aucas de Ecuador, Samuel Sosa del Emelec de Ecuador, Jefferson Soteldo del Santos de Brasil y Darwin Machís del Cádiz de España. Y por último cerramos con los delanteros venezolanos, que van a ser Alejandro Márquez de el Estoril Praia de Portugal, Salomón Rondón del River Plate de Argentina, Joseph Martínez del Inter de Miami de los Estados Unidos y Sergio Córdoba del Vancouver Whitecaps de Canadá, que juega la MLS. Y vamos ahora con el tercer duelo, que es el de Argentina, la vigente campeona del mundo, contra Ecuador. Lionel Scaloni, el entrenador, repite en gran mayoría a los futbolistas que levantaron el trofeo más importante de todos el pasado diciembre en Qatar. Repasamos los nombres:
Hay un video subido en el canal específicamente hablando de las sorpresas y los nuevos futbolistas que va a tener la selección argentina. Empezamos con Lucas Beltrán, uno de los nuevos de la Fiorentina de Italia, Nicolás González, también de la Fiorentina de Italia, Leandro Paredes, también de la Roma de Italia, Juan Musso, del Udinese de Italia, Lautaro Martínez, del Inter de Italia. 3 jugadores consecutivos que se desempeñan en el Atlético Madrid de España, estamos hablando de Ángel Correa, Rodrigo de Paul y Nahuel Molina. 2 futbolistas del Betis como Germán Pesela y Guido Rodríguez, Gonzalo Montiel del Nottingham Forest de Inglaterra, Juan Foyt del Villarreal de España, Marco Senesi del Bournemouth de Inglaterra, Emiliano El Dibu Martínez del Aston Villa de Inglaterra, Facundo Buonanotte del Brighton de Inglaterra, Enzo Fernández del Chelsea inglés, Alexis McAllister del Liverpool de Inglaterra, Julián Álvarez del Manchester City de Inglaterra. Los siguientes 2 jugadores del otro equipo de Manchester, del United, Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez, Cristian El Cuti Romero del Tottenham de Inglaterra, Nicolás Tagliafico del Olympique de Lyon de Francia, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen de Alemania, Walter Benítez del PSV Eindhoven de los Países Bajos, 2 jugadores del Benfica de Portugal, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, Lionel Messi obviamente del Inter de Miami y los Estados Unidos, Franco Armani, el único de la liga local de River de Argentina, Alan Velasco del Fútbol Club Dallas de los Estados Unidos, Bruno Zapelli de Atlético Paranaense de Brasil, Thiago Almada del Atlanta United de los Estados Unidos y el último en sumarse a la lista fue Lucas Esquivel, también del Atlético Paranaense de Brasil. Y esta es la lista del seleccionado ecuatoriano, primer rival de la Argentina en esta fecha FIFA. Los 3 arqueros son Alexander Domínguez, Moisés Ramírez y Hernán Galíndez. Por el lado de los defensores tenemos a Félix Torres, a José Hurtado, a Robert Arboleda, a William Pacho, a Pervis Estupiñán, a Joganer Chávez, a Ángelo Preciado, a Yabel Ordóñez y a Leonardo Realpe. Los mediocampistas serán José Cifuentes, Carlos Grueso, Gonzalo Plata, Ángel Mena, Kendry Páez, Jordi Alcíbar, Joao Ortiz y Moisés Caicedo. Y los 3 atacantes serán Johan Julio, Kevin Rodríguez y el máximo goleador en mundiales de la selección ecuatoriana, Ener Valencia. Toca ahora hablar de uno de los duelos más interesantes, quizás en la previa el más llamativo de todos, entre 2 selecciones sudamericanas, porque en el Estadio Centenario de Montevideo el seleccionado uruguayo, con el debut oficial del histórico Marcelo Bielsa en el banquillo, estará recibiendo a la selección chilena. Y Uruguay en esta oportunidad cuenta con algunas ausencias importantes porque, por ejemplo, no estarán en la nómina ni Edinson Cavani ni Luis Suárez, algo que no se repetía desde hace bastante tiempo en compromisos oficiales, pero que en definitiva ya el DT aclaró que no han renunciado a la selección y que puede ser que de cara al futuro sean convocados. Repasamos los futbolistas. Los arqueros son Sergio Rochet, Franco Israel y Santiago Mele. En cuanto a los jugadores de campo, Santiago Bueno, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, José Luis Rodríguez, Matías Olivera, Joaquín Piquerés, Matías Viña, Lucas Olaza, Naitán Nández, Felipe Carvalho, Emiliano Martínez, Manuel Ugarte, Maximiliano Araujo, Agustín Canovio, Facundo Torres, Brian Rodríguez, Facundo Pelistri, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Cristian Olivera, Maximiliano Gómez y Darwin Núñez. Mientras que por el lado de la selección chilena la lista es verdaderamente muy larga, pero vamos a mencionar todos los nombres porque así decidió hacer la nómina definitiva el DT argentino también, Eduardo Berizzo. Los jugadores en cuestión son los siguientes: Tomás Ahumada, Gabriel Arias, Cristóbal Campos, Diego Carreño, Brian Cortés, Williams Alarcón, Julián Alfaro, Javier Altamirano, Charles Aranguis, Alexander Aravena, Lucas Asadi, Bruno Barticciotto, Ben Brereton Díaz, Marcos Bolaños, Matías Catalán, Alfred Canales, Felipe Chamorro, Antonio Díaz, Juan Delgado, Rodrigo Echeverría, Jason Fuente Alba, Tomás Galdames, Moisés González, Maximiliano Guerreiro, Daniel Gutiérrez, Benjamín
Kuksevich, Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Gary Medel, Nayel Mexatou Sepúlveda, Eugenio Mena, Felipe Méndez, Clemente Montes, Marcelino Núñez, Darío Osorio, César Pérez, Damián Pizarro, Vicente Pizarro, Eric Pulgar, Alexis Sánchez, Guillermo Soto, Gabriel Suazo, Diego Valdés, Arturo Vidal y Jonathan Villagra. Y vamos ahora con las últimas dos selecciones, una que ha hecho una lista un tanto acotada como es la selección brasileña, mientras que la otra es un tanto más extensa como es la de la selección boliviana. Empezamos con los futbolistas de la Canariña. Los tres arqueros son Alisson del Liverpool de Inglaterra, Ederson del Manchester City de Inglaterra y Bento del Atlético Paranaense de Brasil. En cuanto a los defensores tenemos a Gabriel Magalhães del Arsenal de Inglaterra, a Ibáñez del Al-Ahly de Arabia Saudita, a Marquinhos del Paris Saint-Germain de Francia, a Nino del Fluminense de Brasil, a Danilo de la Juventus de Italia, a Vanderson del Mónaco de Francia, a Caio Henrique también del Mónaco de Francia, a Renan Lodi del Olympique de Marsella de Francia. Vamos ahora con los mediocampistas. Tenemos a André del Fluminense de Brasil, a Bruno Guimaraes del Newcastle de Inglaterra, a Casemiro del Manchester United también de Inglaterra, a Joelinton también del Newcastle de Inglaterra y a Rafael Veiga del Palmeiras de Brasil. Por el lado de los atacantes aparecen Anthony del Manchester United de Inglaterra, Gabriel Martinelli del Arsenal inglés, Mateus Cunha del Wolverhampton de Inglaterra, obviamente Neymar Jr. del Al-Hilal de Arabia Saudita, Richarlison del Tottenham de Inglaterra y Rodrigo del Real Madrid de España. Aparece Vinicius Jr., pero este se encuentra lesionado, por lo que no va a formar parte de la nómina. Quien lo reemplazará es nada más y nada menos que Rafinha, jugador del Barcelona de España. Y vamos ahora con los jugadores bolivianos, concentrados por el director técnico Gustavo Costas. Hay que aclarar que no es una prelista, esto es importante, sino que son todos los futbolistas que va a tener a disposición para esta fecha de eliminatorias. Los arqueros son Carlos Lampe, Braulio Uraezania, Guillermo Vizcarra, Bruno Póveda y Mauricio Adorno. Por el lado de los futbolistas defensivos tenemos a Adrián Jusino, a Luis Jaquín, Diego Medina, Marcelo Suárez, Héctor Cuellar, José Sagredo, Roberto Carlos Fernández, Carlos Roca, Jairo Quinteros y Diego Bejarano. Vamos ahora con los mediocampistas. Aparecen Luciano Ursino, Gabriel Villamil, Jaime Arrascaita, Boris Céspedes, Fernando Saucedo, Moisés Villarroel, Carlos Cejas, Ervin Vaca, Marco Antonio Salazar, Andrés Moreno, Carlos Abastoflor y Kevin Salvatierra. Y por último, los delanteros, una cantidad enorme, 13 atacantes convocó el DT para esta doble fecha de eliminatorias. Tenemos a Miguel Terceros, a José Martínez, a Víctor Abregó, a la gran figura Marcelo Moreno Martins, a José Alipaz, Carmelo Algarañaz, Jaume Cuellar, Miguel Villarroel, Fabricio Quaglio, Javier Uceda, Fernando Nava, José Miguel Briceño y Enzo Monteiro. Vuelvo a recordar, en esta fecha FIFA de septiembre, cada una de las 10 selecciones sudamericanas disputará sus primeras 2 jornadas correspondientes a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En total, cada uno de los países disputará 18 partidos y ya en este 2023 tendremos los primeros 6 encuentros. Después, en la próxima fecha FIFA, en el 2024, que será en marzo, no habrá compromisos oficiales correspondientes a eliminatorias y a mitad de año se jugará la Copa América. Recién en septiembre del año que viene, una vez termine la fecha FIFA de noviembre en este 2023, volveremos a disputar las clasificatorias rumbo al Mundial. De las 10 selecciones, las primeras 6 irán directamente a la fase de grupos de la Copa del Mundo, debido a que se ha aumentado el cupo para la Conmebol, debido a que el Mundial del 2026 estará compuesto por 48 países y no 32, como era habitualmente desde el Mundial 1998 hasta el pasado Mundial de Qatar 2022, mientras que la séptima selección jugará un repechaje, es decir, solamente 3 países, quienes terminen en los puestos 10, 9, 8 de las eliminatorias, quedarán absolutamente eliminadas de cualquier posibilidad de ir al próximo Mundial.